Los westerns mienten, y no solo un poco, mienten todo el tiempo. La mayoría de las películas del oeste nos venden una fantasía: hombres duros, paisajes limpios, reglas claras, héroes y villanos definidos. Pero el viejo oeste real era otra cosa. Estaba sucio, era caótico y era brutal. Era un mundo donde la ley a menudo no existía, y cuando existía, no protegía a todos por igual, donde la supervivencia era una lucha diaria y la violencia no era algo cinematográfico, era parte de la rutina. Los duelos no eran tan elegantes, las ciudades no eran tan limpias, y las historias no eran tan simples. Hollywood, durante décadas, ha simplificado una época profundamente compleja. Pero, de vez en cuando, aparece una película que decide hacer las cosas bien, que no solo quiere entretener, sino también mostrar cómo era realmente la vida en esa frontera sin reglas. Hoy, hablaremos de esas excepciones. Estas son películas del oeste más fieles a la historia real, según historiadores de verdad. Y créeme, hay algunas que probablemente ni sabías que existían. Ang Lee y Ride with the Devil, 1999. Ang Lee, un director taiwanés que venía de triunfar con dramas íntimos y películas de arte, hizo lo que muchos directores americanos jamás lograron, o ni siquiera intentaron. Con Ride with the Devil, Lee no solo dirigió un western, sino que se sumergió en uno de los periodos más oscuros y menos retratados de la guerra civil, la guerrilla sangrienta del suroeste de Missouri. Este no es el típico conflicto entre norte y sur. Aquí no hay grandes batallas ni generales famosos. Es guerra irregular, vecindarios divididos, ataques nocturnos, lealtades ambiguas y una violencia que se siente personal. Lo impresionante es cómo Lee cuidó cada detalle. Los vestuarios no son decorados, son reconstrucciones históricas exactas. Frock coats, barbas irregulares, armas reales de la época como Remingtons, Navys y Armies. Incluso el lenguaje suena auténtico. No es el inglés plano de guión moderno. Es una mezcla de formalidad arcaica y rusticidad campesina que se siente 100% siglo XIX. La película fue filmada en los verdaderos campos de batalla de Missouri, respetando estaciones, climas y geografía. Y si eso fuera poco, Lee se negó a seguir los caprichos del estudio. Rechazó a estrellas como Matt Damon o DiCaprio para el papel principal y eligió a Tobey Maguire. ¿Por qué? Porque según él, Maguire no actuaba como el personaje, era el personaje. Un sueño para cualquier director, dijo. Un elogio que no se da a la ligera. Ride with the Devil no fue un éxito comercial, pero quienes saben de historia la reconocen como una de las reconstrucciones más exactas del caos civil que vivió Estados Unidos. The Culpeper Cattle, Co. 1972. Este western es una bofetada de realidad. La historia comienza como tantas otras. Un joven granjero, soñador y lleno de idealismo, logra unirse a una caravana de ganado. Cree que va a vivir una gran aventura. Lo que encuentra es otra cosa. Dura, áspera, violenta. The Culpeper Cattle Co. no embellece nada. De hecho, se dedica activamente a destruir todos los mitos del cowboy romántico. Aquí no hay gloria, hay polvo, hambre, peleas constantes y muerte repentina. El joven protagonista aprende por las malas que ser vaquero no tiene nada que ver con lo que cuentan las leyendas. La película no se corta ni un poco, muestra ejecuciones sumarias, juicios improvisados y un código de justicia brutal en el que robar un caballo significa morir ahorcado sin mediar palabra. Así era el oeste. Carl Brucker debutó como productor con esta cinta y se nota su intención de hacer algo diferente. La fotografía es cruda, casi documental. El diseño de producción recrea sin adornos cómo vivía la gente. Las armas están oxidadas, las ropas están manchadas. El sol lo devora todo. Y encima, cuenta con una partitura de Jerry Goldsmith que no busca heroicidad, sino melancolía. Cuando termina, no te deja animado, no hay redención, no hay victoria, solo te queda un sentimiento amargo, como si hubieras estado ahí y hubieras sobrevivido por poco. Y eso, precisamente, es lo que la convierte en una de las películas del oeste más honestas jamás filmadas. Shane, 1953. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una película clásica intenta ser realista en plena época dorada de Hollywood? Pasa, Shane. Todo el mundo ha oído hablar de ella, pero pocos saben lo mucho que se esforzó su equipo
en representar fielmente cómo era la vida en una comunidad rural del oeste. Basada en la novela de Jack Schaefer, cuenta la historia de un pistolero retirado que, intentando dejar atrás la violencia, se instala en una granja familiar, hasta que la violencia vuelve a encontrarlo. Es un relato íntimo, casi doméstico, pero cargado de tensión moral. Jean Arthur, la actriz principal, salió de su retiro solo por este proyecto, y se volvió a retirar inmediatamente después. No lo hizo por dinero, lo hizo por respeto a George Stevens, el director. Stevens, por su parte, no era un director cualquiera. Había vivido la Segunda Guerra Mundial, había visto el impacto real de una bala en la carne humana, y eso marcó su visión. Introdujo técnicas como los cables ocultos que literalmente tiraban a los actores hacia atrás cuando eran disparados, para mostrar el impacto con brutalidad realista. Todo esto en una época donde el cine evitaba lo feo. Cuando Jack Palance dispara a Elisha Cook Jr. en Shane, no parece una escena de acción, parece una ejecución. Sam Peckinpah dijo que fue un momento en que el cine cambió. Jack Schaefer, el autor original, imaginaba a Shane más oscuro, más ambiguo, pero quedó sorprendido por la sensibilidad y el respeto con que adaptaron su historia. En resumen, Shane no es solo un clásico, es una película que, en su época, se atrevió a mostrar que el oeste era tan emocionalmente complejo como peligroso. Monte Walsh, 1970. En Monte Walsh, Lee Marvin no interpreta al típico héroe del oeste. En lugar de eso, da vida a un vaquero que envejece en silencio, mientras el mundo a su alrededor cambia sin pedir permiso. Las líneas de ferrocarril, las ciudades en expansión y los nuevos modos de vida han hecho que los hombres, como él, se convierten en reliquias andantes. Ya no hay lugar para la vieja frontera, ni para quienes la cabalgaron. Esta no es una historia de acción desenfrenada ni de redención. Es una elegía al final de una era, contada con sobriedad, humanidad y una tristeza contenida que cala hondo. Lo más sorprendente es cómo la película logra dignificar esa decadencia. Incluso Jack Palance, conocido por sus papeles de villano implacable, muestra aquí un costado vulnerable, construyendo junto a Marvin una de las amistades más sinceras del género. Su vínculo, lleno de complicidad y resignación, es el corazón de una historia que se niega a romantizar el pasado. William A. Fraker, mejor conocido por su trabajo como director de fotografía, dirigió esta cinta con una mirada melancólica, priorizando los silencios, las miradas perdidas y el paso del tiempo por encima de las balas. La crítica no se puso de acuerdo en su momento. Algunos la encontraron lenta, otros la vieron como una despedida necesaria para el western clásico. Hoy, sin embargo, se reconoce como una obra madura, honesta y profundamente humana. Jóvenes Pistoleros, 1988. Cuando Jóvenes Pistoleros llegó a los cines, muchos críticos la descartaron como una excusa para poner a los galanes del momento sobre caballos disparando al atardecer. El apodo de El Brat Pack a caballo no tardó en aparecer. Pero lo que no sabían, o no quisieron ver, es que detrás de esa estética de estrella juvenil había un guión con una base histórica más sólida que la de muchas producciones serias del género. John Fusco, el guionista, no solo era un fanático de la historia del Viejo Oeste, sino un estudioso del caso real de Billy el Niño y la llamada Guerra del Condado de Lincoln. Desde un inicio, su intención fue desmitificar al forajido y mostrarlo tal como fue. Carismático, sí, pero también contradictorio, impulsivo y atrapado en un conflicto político mucho más grande que él. Fusco trabajó con fuentes primarias, incorporó citas textuales del propio Billy y luchó contra el estudio para mantener detalles históricos aparentemente menores, como la iluminación exacta de la famosa fotografía del forajido. Esas pequeñas obsesiones, sumadas a una puesta en escena rigurosa, lograron algo inusual, una película que respeta tanto la historia como la emoción del western. El resultado es una de las versiones más cercanas a la realidad sobre Billy el Niño jamás filmadas, al punto de que algunos historiadores, como el Dr. Paul Hutton, la consideran la representación más precisa de aquel conflicto. Y aunque la fama del elenco eclipsó inicialmente su profundidad, el tiempo la ha reivindicado como un western histórico de primer nivel. Jerónimo, una leyenda americana, 1993. Pocas películas del oeste han hecho un esfuerzo tan decidido por mostrar el punto de vista indígena como Jerónimo, una leyenda americana.
Dirigida por Walter Hill, escrita por John Milius y respaldada por una extensa investigación histórica, esta cinta fue más allá del retrato heroico o demonizante que suelen hacer otras películas sobre líderes nativos. Para garantizar la autenticidad, el equipo de producción trabajó con asesores culturales de las propias comunidades apache, construyó aldeas enteras desde cero y diseñó el vestuario con una precisión casi museística, tanto para los guerreros nativos como para los soldados de caballería. El compromiso con el realismo fue tal que los actores del ejército recibieron entrenamiento militar completo, aprendieron a montar, disparar, formarse y moverse como soldados del siglo XIX. Pero, a pesar de este esfuerzo monumental, la película se vio opacada por un infortunio comercial. Solo 5 días antes de su estreno en cines, se emitió en televisión una versión más corta de la misma historia. Eso mató su taquilla casi de inmediato. Sin embargo, con los años, la película ha sido redescubierta y valorada. Quentin Tarantino, por ejemplo, la definió como un western clásico de verdad y una obra que el público simplemente no supo apreciar en su momento. Jerónimo no solo cuenta una historia importante, sino que lo hace con una dignidad y rigor que pocas películas del género se han atrevido a igualar. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, 2007. Pocas películas se han acercado tanto a la reconstrucción minuciosa del viejo oeste como el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Cada aspecto de la producción fue sometido a una investigación casi obsesiva, desde los trajes confeccionados con materiales y cortes propios del siglo XIX hasta las armas, seleccionadas para reflejar con precisión el arsenal de la época. Los paisajes también son esenciales. Las vastas praderas, los bosques deshojados, las casas de madera desgastada. Todo parece sacado de una fotografía de 1880. Pero más allá del entorno, es el tono el que diferencia a esta cinta. No es un western de acción, sino un estudio psicológico sobre la fama, la traición y la inevitable caída del mito. Basada en la novela de Ron Hansen, que participó activamente como consultor histórico y hasta aparece en una breve escena como periodista, la película respeta con rigurosidad la narrativa original. Andrew Dominik, el director, construye una atmósfera tensa y poética que refleja la paranoia de Jesse James en sus últimos días, rodeado de admiradores que podrían matarlo en cualquier momento. Brad Pitt, lejos de su imagen de estrella, se transforma en un Jesse melancólico, cansado, siempre al borde de la sospecha. Casey Affleck, como Robert Ford, ofrece una actuación que mezcla inseguridad, obsesión y ambición infantil. Esta no es una película fácil, y su ritmo pausado alejó a muchos espectadores en su estreno. Pero para quienes buscan precisión histórica y profundidad emocional, se trata de una joya única en el género. El western también puede ser memoria, puede ser espejo, puede ser verdad. Si te llevaste algo nuevo hoy, una película, una duda, una mirada distinta, te invito a suscribirte, porque este canal no es solo de cine, es de historia contada con imágenes.